Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a nuestro video podcast Andere. Villalpando, Y el día de hoy queremos inaugurarlo, con un tema crucial de la educación en México, que es, la nueva escuela mexicana. y la nueva escuela mexicana es un concepto, es una idea, es una ocurrencia, ¿qué es? Y es un galimatías, ¿eh? Es una complejidad así tremenda. ¿Por dónde empezamos, Eduardo? ¿Qué propones? O sea, tenemos que entender un poquito de los antecedentes de la nueva escuela mexicana y por qué surge esta idea de cambiar radicalmente la educación en México, que después vamos a ver que no es tal cosa, ¿no? La educación sigue siendo más o menos la misma con diferentes nombres, pero todo empieza en 1993 con la reforma educativa de Salinas de Gortari. Yo estaba en grupo, eran mis primeros años de grupo, yo Salinas de trabajé. Gortari y Cedillo, Sí, porque como secretario. Cedillo era secretario de Educación y Salinas presidente de la República. Y ahí empieza con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Digamos, ese es el rompeaguas entre la educación antes de la modernidad, por así llamarle, de lo que estamos viviendo. Y estas 3 décadas, de 1993 a ahora, el 2022, o bueno, 2018, cuando empieza el sexenio de AMLO, está escrita, ¿no? O la historia de la educación en las reformas educativas de 3 diferentes partidos políticos. Así es, con el PRI, con el PAN y ahora con Morena. Exacto, el PRI de Salinas y Cedillo, el PAN de Fox y Calderón, otra vez el PRI de Peña Peña, y finalmente AMLO, Morena y ahora nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? y cada uno de los partidos y cada uno de los presidentes y presidenta tratan de colocarle algunos ingredientes nuevos o diferentes, ¿no? Entonces, cuando cambia la educación, digamos, de Salinas a Cedillo, existe una continuidad partidaria con el proyecto de 1993 hasta el año 2000, que inicia el primer gobierno panista y de cambio político en México, con una educación que se concentra fundamentalmente en 2 o 3 aspectos. Uno de esos aspectos es el de las competencias, otra, la evaluación educativa. Sí, sí, sí. Y yo mientras te escuchaba también pensaba un poco como en los dos niveles, ahorita sigo tu hilo, pero pensaba justo en los dos niveles, en las apuestas de reforma a nivel como macro, y regresando a de la gran reforma de los 90 de Salinas, que era la descentralización educativa, ¿no? También acompañada con una reforma curricular, por supuesto, Por ¿no? supuesto. Entonces, como que estos dos niveles siempre están jugando, ¿no, Eduardo? Sí, sí. Yo le he llamado a estos 2 niveles la alta política educativa y la baja política educativa. La alta política educativa, donde se decide la distribución del poder de decisión y el gasto educativo. Y luego la baja política educativa, donde están los currículos, los Claro, materiales educativos y los claro. libros de texto. Y entonces, en este periodo de 30 años, hemos visto 4 reformas, ¿no? La de Salinas y Cedillo, la de Calderón, Fox perdón, primero la de Fox y y Calderón, Calderón. la de Peña y la de AMLO, AMLO ¿no? que da continuidad Claudia con la presidenta Claudia Sheinbaum con esta nueva escuela mexicana que ahí queremos llegar. Exacto. Pero sí es interesante tener justo el antecedente histórico, al menos de reformas, Y ir rápidamente, muy rápidamente, porque yo para el universo panista de reformas, ¿no? Pues es el tema de la evaluación con la creación del INE, Instituto sí, Nacional de en, Evaluación en agosto del Educativa. 2002 nace el INE y empieza, digamos, la historia de la evaluación educativa en México, sistemática, metodológicamente comparable, con estándares internacionales, etcétera, etcétera. Porque antes lo que teníamos, ¿no? La historia de la evaluación educativa en México fue una historia ligada a la Secretaría de Educación Pública, desilvanada, ¿no?
con intentos de evaluación acá, intentos de evaluación allá, con instrumentos de evaluación diferentes y todos elaborados desde, digamos, desde el centro. Y por primera vez, digamos, con el gobierno de Fox, se inicia un esfuerzo independiente o autónomo de evaluación educativa. Y que terminó tristemente, ¿no? Cuando Que es AMLO llegó al poder, ¿no? exacto, como uno de los ingredientes de la NEM es terminar con la evaluación educativa. Claro, bajo una crítica fuerte, ¿no? Hasta a veces demasiado confrontativa o beligerante sobre las acusaciones que se le dan a la evaluación de estandarizar procesos. Y es que ahí es ineludible este concepto, pues, de las competencias, ¿no? Sí, que me parece que es un gran malentendido, me parece, porque ahí tendríamos que entrar más a una delimitación muy precisa y muy fina sobre competencias, sobre habilidades, sobre el discurso educativo, ¿no? En el mundo, hacia dónde vamos, qué queremos de nuestros estudiantes. Claro. Entonces tenemos, ¿no? Para resumir, partimos de una descentralización de la administración de la política educativa con los priistas de Salinas y Zedillo, pasamos a la era de los panistas con la evaluación educativa, la evaluación universal, los currículos por competencias, luego la era de Peña con los aprendizajes clave, ¿no? Con la evaluación de maestros. Oh, sí, esa fue la gran cambio de política a Claro, nivel macro, ¿no? de hecho, así empezó. Claro, ¿no? y pues... Y fue pues, la famosa reforma del 2013, la reforma constitucional del 2013, acompañada, ustedes recordarán, con el encarcelamiento de la líder del CENTE. ¿no? Claro. Entonces ahí hubo también un cambio radical en la distribución del poder, de la alta política educativa. Y entonces íbamos ya, digamos, con un camino, ¿no? Un camino andado hacia un modelo de educación que seguía las tendencias y las olas internacionales hasta llegar al 2018, en diciembre del 2018, pero que realmente se concreta con la reforma constitucional del 2019, donde es borrón y cuenta nueva y vamos a hacer algo completamente diferente. Y es que no quede ni una coma de la reforma educativa de Peña. Eso decían. Y es que es muy, no sé, Eduardo, tú que has estado mucho más en otros países y conoces toda esta idea. Yo he leído a Larry Cuban y a Tayac, ¿no? Que tienen un libro que se llama Un siglo de reformas. Ellos analizan las reformas en Estados Unidos y también han hecho un chorro de reformas en Estados Unidos. Pero ¿qué te dice esto que en México llega un partido de un color al poder, vamos a hacer una reforma, viene otro, vamos a hacer otra reforma, denostar, a quitar? Pero déjame decirte que fue para mí muy confrontante ver que estábamos en las primarias con dos currículums diferentes, ¿no? Con dos reformas, ¿no? Los niños que iban más arriba, quinto y sexto, estaban todavía con la de Calderón y los que iban más abajo estaban con la de Peña, ¿no? Hablando un poco en términos de los gobiernos que las impulsaron. Y después llega la nueva escuela mexicana sin ningún puente técnico, sin ninguna espera a quitar todo. Y bueno, yo me pregunto... Y a pesar de que habían dicho en un principio, en los comunicados oficiales de la SEP, de que la reforma de la nueva escuela mexicana, la reforma curricular, iba a ser gradual, de la noche a la mañana, la misma SEP se contradijo y la implementó de un solo golpe, ¿no? Y eso, bueno, por supuesto que es antipedagógico. Ni en ningún país del mundo que yo conozca, de los que he estudiado, han hecho reformas de un solo golpe en la tira curricular de la educación básica. Y es que en las universidades, cuando se cambia un plan de estudios, hasta en, no sé, en otras organizaciones, siempre se hacen espacios técnicos, puenteos de articulación, ¿no? Sale un plan de estudio, preparas a tus docentes para la nueva reforma, pero bueno, no, hablemos entonces de la implementación, ¿no? ¿Cómo fue esta implementación? Ahora, o sea, sí, fue una implementación radical, borrón y cuenta nueva, como lo decía, vamos a hacer cosas diferentes, y de ahí el nombre de la nueva escuela mexicana.
pero realmente no tenemos una nueva escuela mexicana en el sentido conceptual, porque las cosas siguen más o menos igual, porque tenemos el mismo tipo de escuela, la misma estructura, tenemos el mismo tipo de sistema educativo, totalmente centralizado, más centralizado que antes. Tenemos la centralización y la elaboración de los programas de estudio, los planes y programas de estudio, la centralización en la elaboración, diseño, elaboración, preparación, distribución de los libros de texto, y eso ha ocasionado que la implementación de la nueva escuela mexicana realmente sea más propagandística que real. Y en esos términos de que seguimos más o menos operando con las mismas estructuras, y es que recuerdo el intento fallido de quitarle al sindicato o al CENTE, ¿no? El poder, ¿no? De asignación de plazas o el poder frente a los gobiernos en turno con este encarcelamiento que decías de su líder histórica, ¿no? En la historia reciente, el En Bester. el 2013, sí. Pero ahora, ¿no? Está el CENTE más fuerte que nunca en términos, ¿no? Del Claro, corporativismo más claro, lacerante de es la que historia del sindicalismo claro, en México. la educación digamos, la política educativa no está separada de la política política, ¿no? Y entonces la, la- la propuesta de la nueva escuela mexicana, al eliminar, digamos, los pocos avances que teníamos en política educativa, que era la autonomía de la evaluación educativa y la educación por competencias, que es otro de los grandes temas, al eliminarlos, en realidad lo que está haciendo es desconocer una realidad universal de lo que funciona para el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. Y eso es lo que nos preocupa o lo que impide el hablar de una reforma educativa exitosa. Claro, hay que reconocer que las otras reformas educativas tampoco fueron exitosas. En términos de los resultados educativos, de aprendizaje de nuestros niños y jóvenes, tanto por pruebas internacionales como PISA, como por pruebas nacionales, como las aplicadas primero por la SEP, luego por el INE, luego por Mejor Edu y ahora por la SEP, por la nueva SEP, los estudiantes mexicanos de educación básica y media superior siguen con resultados magros, ¿no? Muy, muy desfavorables, totalmente desalentadores. La calidad educativa, yo sí veo retrocesos porque eran como intentos incipientes. El tema de la evaluación iba ahí, estaba, digamos, empujando con esta comparatibilidad, ¿no? Con esta sistematicidad, con estas ideas de vincularlos a políticas o a cambios en la formación de maestros, no sé, Y como para las sucede escuelas. en casi todas las potencias educativas del mundo, la evaluación educativa se realiza por agencias independientes de las responsables de la política Claro, educativa claro, per se, claro. con el objeto de darle credibilidad a la evaluación educativa, ¿no? Y quizá tendríamos que hacer un podcast exclusivamente de la evaluación y todos estos malos entendidos, porque también se me ocurre otro del tema de las competencias con las habilidades, y a mí me gusta mucho, y con esto quizá cerraría este comentario de estos malos entendidos, con que no podemos negar el compromiso o la función de la escuela de su carácter cualificador. O sea, sí tiene que desarrollar habilidades, sí tiene que, Sí, y eso o es lo que pierde, y competencias. eso es exactamente, ese es el punto que se pierde en la NEM, ¿no? Al denostar y negar Claro, las reformas educativas anteriores, es como denostar y negar lo que está sucediendo en el mundo. Porque las reformas educativas anteriores, aunque no nos iban a dar resultados por otras razones, por los grandes problemas estructurales de México de décadas, pues sí estaban de alguna manera hilvanando una tendencia. Por ejemplo, una tendencia a la evaluación educativa independiente, independiente. una tendencia a la educación por aprendizajes, o sea, a concentrarnos en el aprendizaje de los alumnos, en las competencias y habilidades de los alumnos. Y una idea
de abrir, digamos, el panorama de la elaboración y selección de los materiales educativos. Y ahí andábamos, ¿no? Más o menos tejiendo parte de una Ujú. reforma educativa transeccional, cuando de repente llega alguien y nos dice, nada de eso es válido, vamos a hacerlo a la mexicana. ¿Pero qué es eso de hacerlo a la mexicana? ¿No? Si todos los niños y jóvenes del mundo comparten algo que es idéntico, que es su desarrollo intrínseco, interno, nutrido por el desarrollo cerebral y de la mente. Y por ahí andábamos cuando llega alguien y nos dice, no, 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 esto no tiene que ver con el aprendizaje, no tiene que ver con las competencias, sino tiene que ver con las ideologías. Y ahí entra toda la apuesta ideológica que se fue haciendo en el camino, porque yo recuerdo a Moctezuma Barragán, que era el secretario, que incipientemente, Transeccional, sí, transeccional. sí, pero empezó a hablar, exacto, tienes razón, empezó a hablar de que era la nueva escuela mexicana. Yo recuerdo que lo escuchaba en radio y demás. Tomaba de aquí y de ahí que los valores, que en contra de la corrupción, ¿no? Fue, me parece, hasta que ya se pusieron a hacer la reforma curricular, que le dotaron de sentido, y fue, Eduardo, si te parece, que donde Yo, podríamos pensar cuáles fueron o cuáles son sus apuestas teórico-filosóficas, qué persigue la NEM, porque, claro, está en contra de eso que entiende por competencias, que lo está entendiendo como la competitividad del libre mercado o de formar sujetos, las escuelas como fábricas de sí, sí, sí. industrialización, que así como esa imagen, ¿no? Es, Setentera, ochentera, no me acuerdo, de Pink Floyd, ¿no? Que van a la escuela todos a recibir una domesticación enorme. Vaya, entonces sí hay una reflexión en contra de todo lo que tú dices, lo que no solamente lo que internacionalmente se está construyendo sobre las finalidades de la educación tiene un telos, tiene una finalidad. sí, Eh, que eh, es igual. La educación, el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades de los niños y de los jóvenes es similar en todas partes del mundo. Hay reglas muy claras, hay principios, o como yo les llamo, leyes pedagógicas, que son irrefutables y que eh, no pueden ser manipuladas o pintadas por los colores ideológicos de los diferentes presidentes de la República. y que eso no desconoce el carácter histórico, contextual, no lo desconoce, pero tampoco lo totaliza. Y mientras te escucho, pienso, por ejemplo, en la literatura infantil. Es que un niño finlandés, singapurense, guatemalteco, mexicano, ¿no? De cualquier contexto histórico del sur o del norte global, como ahora Y dice la económico academia, y ¿no? sociopolítico, etcétera. Va a responder o va a tener, digamos, interés, curiosidad, asombro, más o menos como décadas la historia de la psicología cognitiva ha escudriñado, ha descubierto. Claro, por Entonces, supuesto. yo cuando, yo Hay toda una ciencia detrás del aprendizaje. Hay toda una ciencia de cómo aprendemos los seres humanos. Y es esta ciencia la que llega a las escuelas a través de la pedagogía, esta ciencia del aprendizaje llega a las escuelas a través de la pedagogía con las lecciones de evaluación educativa, competencias, desarrollo de habilidades, estudio, esfuerzo, etcétera, que es igual en México o en China, en Finlandia o en Chile. En fin, son cosas eh, ineluctables, ¿no? Y hay que también justo en este balance de una construcción de qué queremos formar en nuestros estudiantes, hacia dónde va el mundo, cómo no es una decisión, digamos, no es opcional, como no lo está haciendo la inteligencia artificial ahora, como no lo fue el iPhone, como no lo fue el Internet, no es opcional que entremos a estas lógicas y dinámicas, pues sí, mundiales, de Claro, atravesamientos y de comportamientos y de claro. hábitos. Y entonces nos tendríamos que replegar hacia una reflexión primero, qué queremos formar con nuestros estudiantes y
cuáles son los afluentes de conocimiento que tenemos para pensarlo. Claro. Y sí, esa es pues ahí mi materia de estudio, son la historia de las ideas pedagógicas. ¿Qué nos dice del desarrollo infantil? ¿Qué nos dice, tú has estudiado mucho más neurociencias, qué nos dice el cerebro de un niño? ¿Qué tendríamos que hacer las generaciones adultas, los docentes en la escuela o los padres en la casa para este desarrollo óptimo? Y que, claro, no se niegue el carácter histórico contextual, pero en su dimensión. Yo siempre lo que intento, Eduardo, cuando escribo o cuando participo justo en estos momentos de divulgación, es que no tendríamos por qué caer en una posición binaria de o somos histórico-contextuales, con toda esta carga a veces ideológica, valoral, ¿no? O somos, dicen los que es biologicistas, ¿no? A mí un día me dijeron, es que si te apegas a los universales cognitivos de Piaget, ¿no? Por ejemplo, o si te apegas a los estadios, ¿no? Del proceso alfabetizador de Emilia Ferreiro en la edad, estás siendo biologicista. Y el ista, ¿no? Bueno, Era como una claro, crítica como muy fuerte. claro. Entonces, yo creo, y quizá te propongo que quizá podríamos ir cerrando con una idea, porque da para mucho, pero yo quizá la apuesta que propondría es que el complejo, pensar lo educativo es complejo, de múltiples aristas, y tendríamos que hacer concurrir diversas Ahora, epistemes. Lo claro. mismo la pedagogía, que lo mismo la psicología cognitiva, que lo mismo los análisis histórico-contextuales o las metodologías sociocríticas, ¿por qué no? O la política de la política educativa y cosas parecidas. Y quizás para cerrar, valga la pena decir, bueno, si fueron diferentes los modelos, ¿por qué no ha dado resultado? ¿Por qué ninguno de estos modelos ha dado resultado? Por dos razones, quizá. Una de estas razones es porque la educación no ha sido realmente importante desde el punto de vista político para los presidentes de México, ¿no? Porque si observamos el gasto educativo de los últimos 30 años, el gasto educativo el gasto federal en educación se ha caído en relación con el gasto total y el gasto social, consistentemente, ¿no? Y la segunda razón es porque ninguna de las reformas que estaban tratando de seguir, sobre todo las de baja política educativa, las curriculares y de libros de texto, por ejemplo, o materiales educativos, ninguna de estas reformas han tenido tiempo para cuajar, ¿no? Y entonces, bueno, llega un nuevo presidente y dice, no, pues hay que cambiar los libros de texto, hay que cambiar la evaluación, hay que cambiar esto, hay que cambiar aquello. Y yo quisiera quizás transmitirles a nuestros políticos que la mejor forma de hacer una buena política educativa es que está sucediendo en consenso en el mundo. Y eso nos lo enseña un área del conocimiento que se llama educación comparada. Y quizá de esto hablaremos las próximas Claro. sesiones, ¿no? Claro, a mí me resuena mucho la primera afirmación que hiciste, ¿no? No importan los partidos políticos que han estado en el poder en la historia reciente de nuestro país, de manera consistente el presupuesto ha venido a veces más, a veces menos, pero decreciendo en Sí, relación al sí, gasto social, ¿no? Y eso me da pie a mí para decir, si México, si nuestros gobiernos se jactan de decir que la educación es prioridad para ellos, en los hechos esto no es así. Y entonces, Eduardo, son afirmaciones mendaces. sí, sí, sí. Lo que está sucediendo es que no le están poniendo el dinero donde ponen su boca. Quiere decir que lo que dicen es una cosa y lo que hacen Es otra. es otra. Y los niños y niñas en las aulas y la formación de docentes y el futuro de este país a través del conocimiento, me gusta mucho Kant, cuando dices a través de la luz de la razón, donde se enfrentan las condiciones de ignorancia, pues sí, de pobreza, ¿no? Es Exacto. a través de la luz de la razón y de justo sapere aude, ¿no? Atrévete Claro, a pensar, claro, pero necesitamos escuelas fuertes. claro. Y yo que he seguido, digamos, las reformas educativas desde el 93 hasta ahorita,
y que en cada una de ellas he dicho que no vamos a salir adelante, que no tenemos las condiciones ni estructurales, ni funcionales para salir adelante, ni institucionales para salir adelante, bueno, tampoco lo vamos a tener ahora. ¿Por qué? Porque faltan los grandes cambios que no estamos haciendo. ¿Y qué te parece si de eso hablamos en el En próximo el, episodio? en el siguiente podcast igual podemos seguir las aristas que nos faltaron, bueno, muchas nos faltan, pero quizá podemos ir qué esperamos de la nueva escuela mexicana y por qué tantas reformas nos tienen en, pues sí, Atorados. no, y con estos resultados que más que magros son en ocasiones deprimentes. A mí sí me deprime observar los resultados mínimos en matemáticas, en lectura y bueno, los materiales educativos que sí dieron un paso atrás definitivamente en estas áreas, matemáticas, lectura, pero hablaremos en otra Sí, ocasión porque si no nos quieres, podemos quedar aquí todo el día. de temas tan complejos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos a la siguiente.